ahora, ¿cómo proceder? Si nuestro objetivo es realizar una rotación de los factores o componentes obtenidos a los efectos de mejorar la interpretación de los resultados. Vamos entonces a analizar reducción de la dimensionalidad del factor. Y aquí tenemos, bueno, las opciones elegidas en la última corrida que hicimos. Revisamos que el método de extracción sea el que nos interesa y que la cantidad de factores también sean los que tenemos interés en analizar. Y vamos entonces a plantear la realización de una rotación. Al apretar el botón nos aparece el menú o ventana que tiene las opciones y vemos que hay 5 métodos diferentes para rotar los factores, tal cual vimos en un video previo. Estas 5 opciones, 3 de ellas corresponden a rotaciones ortogonales. Estos son Varimax, Equamax y Quartimax. De estas 3, la que usualmente se utiliza es la Varimax, que inclusive está marcada como default por el CPSS. Es difícil encontrar trabajos en los cuales se realicen rotaciones y no sean estas realizadas utilizando la opción de Varimax. Con lo cual, dejamos las cosas de esta forma. Es importante recordar que al decidir realizar una rotación ortogonal, nosotros estamos pretendiendo que nuestros nuevos ejes conserven la ortogonalidad entre sí, es decir, que sean independientes y por lo tanto la información que uno provea sea distinta de lo que proveen los restantes. Vayamos a opciones para ver que efectivamente las cargas factoriales salgan en el orden dado por su tamaño, a los efectos de simplificar y de facilitar la interpretación de los resultados. Continuar y pasamos a ejecutar lo pedido. Aquí vemos entonces el resultado de nuestra factorización que incluye la rotación ortogonal Varimax. Por supuesto que esto no tiene ningún efecto en la tabla de comunalidades, ya que su, digamos, influencia se verá en las tablas siguientes. Por ejemplo, en la tabla que tiene la factorización de la matriz de correlaciones, es decir, la que presenta los autovalores. Se ve que en esta tabla se han incluido 3 columnas adicionales que tienen, digamos, la cantidad de varianza explicada por cada uno de los factores rotados. Y por supuesto, la acumulación de esta varianza explicada que nos da el total de varianza explicada del problema, que es 43.893, utilizando 5 factores como decidimos hacer en un principio. Vemos que la rotación ortogonal no plantea ningún cambio en la cantidad de varianza explicada. Si bien la varianza de cada uno de los factores es diferente, eso sí. Lo cual es bastante lógico porque la rotación ortogonal produce una modificación en los valores de las cargas factoriales, lo cual tiene una directa incidencia en lo que es el cálculo de las varianzas de los factores. Así que esto es más que razonable. A continuación tenemos la matriz de componentes o lo que llamamos la matriz de cargas factoriales, que presenta relación variable observable factor, ordenadas por tamaño tal cual dijimos. Es importante recordar que las cargas factoriales son a la vez la correlación entre cada variable observable y cada factor, y además
coeficiente de regresión, el parámetro de regresión, es la ecuación que reconstruye la variable observable en términos de los factores calculados. Al haber realizado una rotación ortogonal, lo que tenemos es una nueva matriz de componentes, esta vez de los factores rotados. Puede verse aquí que las variables observables tienen cargas factoriales más importantes en un factor en detrimento de sus cargas factoriales en los restantes, lo cual justamente era un poco el efecto buscado con esta rotación Varimax, ya que pretendíamos variables observables fuertemente relacionadas con un factor, o a lo sumo dos, y con poca relación con los restantes, a los efectos de facilitar la selección de las observables que permitirán la, digamos, interpretación de cada factor. Acá se ve que este fenómeno ocurre. Y es interesante también el hecho siguiente. Si nosotros tenemos una opción en SPSS que permite borrar las cargas factoriales inferiores a un umbral y presentar la tabla de esta forma. Y como veremos en un minuto más, esto produce también un efecto simplificador en lo que es la interpretación de resultados. Hagamos entonces una corrida con esta nueva opción. Vamos entonces al factor análisis y en el botón de opciones tenemos la posibilidad de suprimir las cargas factoriales con valores pequeños. Vamos a plantear como umbral el valor de 0.25. Es decir, toda carga factorial inferior a ese valor no va a ser presentada en las tablas. Ejecutamos ahora nuevamente el procedimiento. A diferencia con la corrida anterior, los encontraremos solamente en las matrices de cargas factoriales, donde veremos o podemos ver que hay una serie de cargas factoriales. De hecho, todas aquellas inferiores a 0.25 que no están presentes en las tablas, en la tabla de componentes, lo cual facilita un poco el panorama para ver y determinar aquellas variables que tienen una mayor relación con los factores. Cuando vemos lo mismo, pero en la matriz de los factores rotados, vemos que este efecto todavía se exacerba más y pueden detectarse con mucha mayor precisión cuáles son las variables a considerar en la interpretación de cada uno de los factores. Si bien también puede apreciarse que no siempre se logra el efecto de que una variable cargue sobre un único factor, esto en general tiende a ocurrir y eso es un fenómeno que es muy apreciado por los investigadores que usan estos métodos cuando deben interpretar los factores obtenidos. Bien, veamos por último cómo hacer las rotaciones oblicuas. Por supuesto que siempre las opciones están dentro del procedimiento factor análisis, particularmente en el botón de rotación. Allí debemos elegir una de las dos opciones disponibles, la Oblimin directa o la Promax. De las dos, la más utilizada es la Oblimin. Pasa lo mismo que con la Varimax, es difícil encontrar trabajos con la otra opción.
La bulimia indirecta depende de un parámetro delta cuya función es determinar el nivel de asociación o correlación que uno permite entre las variables. Usualmente se utiliza el valor de delta igual a 0 por default, que funciona razonablemente bien. Elegimos entonces esa opción y ejecutamos nuevamente el procedimiento Factor Analysis para ver qué resultados obtenemos. Aquí estamos entonces con la salida de la factorización oblicua, la rotación oblicua, para hablar más precisamente. Tabla de comunalidades sin cambio, por supuesto, porque no hay un efecto aquí de las rotaciones. Tabla de la descomposición de varianza a partir de los autovalores, con alguna novedad. ¿Cómo ser? Tenemos agregada una columna adicional al final que contiene para cada componente rotada la cantidad de varianza explicada. Simplemente vemos que varía respecto a las originales, pero que a diferencia de la rotación ortogonal, aquí no se hace la acumulación de la cantidad de varianza o del porcentaje de varianza explicada. La razón de esta es muy sencilla. En el caso de las rotaciones ortogonales, este proceder tenía sentido ya que la variabilidad explicada por cada factor era independiente de los restantes. Entonces, la cantidad de varianza que se estaba explicando sí consistía o era la suma de las varianzas de los factores. Aquí, al permitirse que los factores sean correlacionados, puede ocurrir que haya información redundante entre los factores. Por esa razón, la varianza explicada ya no es calculable como la suma de las varianzas. Vamos a donde sabemos que obtendremos cuestiones importantes que tienen que ver con las cargas factoriales. Esta primera que vemos es la matriz de cargas factoriales original, de la cual ya hemos hablado, y a continuación tenemos ahora como novedad que ya no tenemos una única matriz de cargas factoriales, como pasaba en el caso de las rotaciones ortogonales, sino que ahora tenemos dos, una llamada matriz de diseño y la otra es una matriz de estructura. Lo que ocurre aquí es que el parámetro de regresión que se utilizaba para la reconstrucción de las variables observables en términos de los componentes no es ya igual a la correlación existente entre los factores y las variables observables. De hecho, esta primera matriz, la matriz de diseño, contiene los parámetros de regresión. Y la siguiente, la matriz de estructura, contiene las correlaciones. ¿Cuál utilizar? Está dividida la literatura en este sentido. En lo personal, creo que si nosotros tenemos como criterio utilizar para interpretar los factores aquellas variables que estén más correlacionadas con ellos, deberíamos usar en esta línea la matriz de estructura, es decir, las cargas factoriales que aparecen en la matriz de estructura, ya que sería la posibilidad de seguir sosteniendo este criterio.